Eh, Acá está. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase número 1 de cardiovascular. En la clase pasada nosotros hablamos acerca de, primero, cuál es la función del corazón. Segundo, cómo este corazón está organizado, con válvulas, con las cavidades. ¿Qué implica esto? Circulación mayor, circulación menor, etcétera. Y asociado a esto también estábamos viendo que el corazón tiene dos tipos de células. Unas células que son generadoras de los potenciales de acción que van a permitir que el corazón lata, y otras células que van a permitir que viaje ese impulso. Entonces existen muchas patologías en donde este impulso es retardado o es generado de una manera distinta, o por otro lado, que la transmisión de ese impulso no se realiza de una manera adecuada. Para poder determinar cuáles son las alteraciones del corazón, se utiliza una herramienta que es el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma va a permitir conocer el curso de los impulsos cardíacos mediante el registro de las variaciones de los potenciales eléctricos. Nosotros vamos a poder detectar, aquí ustedes pueden ver una onda, cada uno de estas ondas que se están dibujando acá, que se están generando, obedece a una variación en el comportamiento del corazón. Y además, cada uno de estos representa una contracción, una apertura de una válvula, etc. Por lo tanto, nosotros podemos diferenciar un corazón que tiene una función normal de una función alterada. Nosotros mediante este electrocardiograma entonces podemos conocer la orientación anatómica del corazón, porque hay muchas patologías en donde el corazón por algún problema, etcétera, pierde su orientación anatómica. Tamaño relativo de las cámaras, existen patologías en donde se fibrosa el corazón, en donde estas cavidades se hacen más pequeñas, donde hay inflamación, hay infección, etcétera. Anomalía en el ritmo y conducción, como son las arritmias supraventriculares o auriculoventriculares, que es un tema que no vamos a ver ahora, vamos a verlo en fisiopatología. Y la localización y progreso del daño al miocardio, que es, por ejemplo, con las personas que sufren infarto. Nosotros podemos ver en este esquema que tenemos acá abajo, en este diagrama, el mismo corazón, y cómo el impulso nervioso se va generando, se va propagando y va produciendo distintas acciones. Entonces ustedes pueden ver acá, en el nodo sinoauricular, que es el marcapasos del corazón, se genera un impulso y ese impulso va viajando a través de toda la parte auricular, ¿cierto? Aurícula izquierda, aurícula derecha, y posteriormente llega acá a una zona de relevo. En esa zona de relevo está el nodo auriculoventricular. Aquí se retarda, se desfasa el potencial de acción. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos produciendo, se va produciendo este potencial de acción, se van estimulando las células musculares, la aurícula empieza a contraerse y empieza a empujar la sangre hacia los ventrículos. Esa es la gracia. ¿Por qué lo retardamos? Para darle tiempo al corazón de que se llenen los ventrículos. Entonces, una vez que se llegó esto al nodo auriculoventricular, tenemos una relajación de las aurículas. Se relajan las aurículas para que posteriormente se vuelvan a llenar de sangre y se cierran estas válvulas mientras se propaga el impulso por
el haz de His y las fibras de Purkinje, para posteriormente producir la contracción de ambos ventrículos y expulsar la sangre. Y finalmente esto finaliza, valga la redundancia, con la relajación ventricular. Todo esto ocurre gracias a diferencias de voltaje. Entonces, estas diferencias de voltaje se producen y se pueden cuantificar sobre la superficie del cuerpo debido a la duración y secuencia de la despolarización del corazón. Esto quiere decir que las células del corazón tienen unas características que son bien definidas, ¿cierto? Y les hablé que hay unas células que son contráctiles, otras células que son conductoras y otras células que son las generadoras. Y esas son las que permiten mediante el electrocardiograma detectar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, efectivamente, mediante electrodos que se pueden poner en diferentes partes de nuestro organismo, de nuestro torso, nosotros podemos detectar esas diferencias en la onda generada en el electrocardiograma. Entonces, nosotros tenemos el electrocardiograma que cada onda, cada una de estas ondas que ustedes pueden ver ahí, todo este progreso equivale a el comienzo de la contracción auricular hasta la relajación del ventrículo. Entonces, cada una de estas ondas equivale a un latido. Y acá quiero que pongan mucha atención porque ustedes tienen que tratar de relacionar cada evento que ocurre acá, en este dibujo, en este gráfico, con lo que va ocurriendo en el corazón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una onda que se llama la onda P. Esta onda representa la despolarización de las aurículas. Entonces, usted inmediatamente le hago una pregunta, a ver si alguno sabe. ¿Qué implica que se estén depolarizando las aurículas? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué implica que una célula se depolarice? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las neuronas se depolarizan? Vamos por parte. Al revés, Macarena, quiere decir que los canales de sodio se abrieron y se generó lo que dice Florencia, que es aumentar el potencial de acción. En realidad es el potencial de membrana y eso produce el potencial de acción. Entonces, como dice Rodrigo, envían una señal, pero ¿qué implica esa señal? ¿Cierto? Estamos hablando, la pregunta era, ¿se despolariza una célula? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la señal que se envía en una célula contráctil como la célula del corazón, de la aurícula?
Camila y Macarena, bien, que se contraiga la célula muscular del corazón. Por lo tanto, cuando dicen que la onda P representa la despolarización de la aurícula, esta onda P, por lo tanto, está representando que las aurículas están contrayéndose para enviar sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Ya? Entonces, eso ustedes lo tienen que tener ultra claro, porque son preguntas que son preguntas de certamen, de prueba. Y que la onda P representa depolarización de la aurícula. Por lo tanto, no sé, el corazón se llena de sangre, el ventrículo se llena de sangre, el ventrículo expulsa la sangre. Ese tipo de preguntas son las que están asociadas al electrocardiograma. ¿Ya? El intervalo PR, que va desde, obviamente, que inicia la onda P hasta que nos encontramos iniciando este intervalo R, es el tiempo desde la depolarización inicial de la aurícula hasta el inicio de la depolarización de los ventrículos. Entonces, ¿qué implica eso en el corazón? ¿Alguien me podría decir? Hasta el inicio de la depolarización de los ventrículos. ¿Están medio cansados, parece? Ya les ayudo. Tiene que ver con la expulsión de sangre desde la aurícula hasta el ventrículo, ¿cierto? Por lo tanto, en todo ese intervalo PR ocurre el llenado del ventrículo, porque el ventrículo aún no se empieza a contraer, todavía no se depolariza. Por lo tanto, le da el tiempo suficiente para que se llene adecuadamente el ventrículo. El complejo QRS, que es el que ustedes pueden ver acá, QRS, representa la depolarización de los ventrículos. Es decir, aquí comienza la contracción para expulsar toda la sangre, y la onda T representa la repolarización de los ventrículos, que es esta, que es decir, cuando se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio para que se vuelva el potencial de membrana a poder resetear, por así decirlo. Y el intervalo QT, que es desde aquí hasta acá, ¿cierto? Intervalo QT, incluye el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, y representa el inicio de la despolarización de los ventrículos hasta el final de la repolarización ventricular. Quiere decir que es desde que se comienza la contracción del ventrículo hasta que se expulsó toda la sangre y se relajó el corazón. Y el segmento ST, que es el que ustedes pueden ver acá, se correlaciona con la meseta del potencial de acción ventricular. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es algo que los que ya vieron, se metieron al link de la clase, lo pueden ver. Esta onda acá es la onda de las células, o es un potencial de acción que equivale al potencial de acción de las células que son conductoras del impulso nervioso. O sea, las células marcapaso generan el impulso nervioso y estas células son las que se encargan de producir el potencial de acción. Entonces, lo voy a dibujar para que les quede claro. Entonces, aquí ustedes tienen el potencial de acción, ¿cierto? Es negativo. Esto es, voy a poner un número menos 90 milivolt. Entonces, inicialmente, en estas células que son conductoras,
Cuando se abren los canales de sodio ocurre esto. Se empiezan a abrir los canales de sodio y sube el potencial de acción. Posteriormente, se abren canales de potasio y este potencial se empieza a repolarizar, perdón, ya se despolarizó. Y hay una meseta, porque se abren canales de calcio. Entonces, se abren canales de calcio dependiente de voltaje y después se abren más canales de potasio, se abren más canales de potasio y esto vuelve al equilibrio. Esta meseta que hay acá, que la voy a rayar, achurar, mejor dicho, esta equivale en el electrocardiograma al segmento ST. ¿Ya? Es esta que está acá, ¿cierto? La rayamos acá también. Y se equivale al segmento ST. Entonces, viendo de nuevo este electrocardiograma y resumiéndolo, todo lo que ocurre desde que se empezó a transmitir este impulso equivale a lo que ocurre en el intervalo QRST, ¿cierto? Intervalo QT es la propagación del impulso, ¿ya? Entonces, esta figura es un electrocardiograma típico y tenemos la depolarización de la aurícula en la onda P, ¿cierto? QRS, tenemos la depolarización ventricular y finalmente en este último intervalo, que es el T, tenemos la repolarización del ventrículo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con respecto al electrocardiograma? Todo esto anterior, todas las funciones del corazón están asociadas a un acoplamiento que es la excitación-contracción. Es decir, ¿cómo ocurre esto? Inicialmente se genera un potencial de acción en el marcapaso, se propaga, pero la función final es que el corazón se empieza a contraer, se contraiga y expulse el volumen de sangre, venciendo la presión de las resistencias periféricas que son ejercidas primero por la arteria aorta y posteriormente por las arterias eh, las arterias más pequeñas y las arteriolas que se encuentran en la periferia. Entonces, primero, este acoplamiento va a explicar cómo el potencial de acción se traduce en una respuesta celular, es decir, en que se contraigan las células musculares del corazón. Para el correcto funcionamiento del corazón se requieren niveles adecuados de los cationes sodio, que es el que permite la depolarización, potasio, que permite la repolarización, y el calcio, que está asociado a la contracción, ¿cierto? En todos los tejidos musculares el calcio es fundamental. En ausencia de sodio, el corazón no es excitable y no latirá debido a que el potencial de acción de las fibras miocárdicas depende de la concentración de sodio extracelular, siendo el sodio el ion más abundante en el espacio extracelular. El calcio sabemos que es esencial para la contracción cardíaca. Por ejemplo, la remoción de calcio del líquido extracelular disminuye la fuerza contráctil del corazón y provoca un paro en diástole. Es decir, sístole se contrae, diástole se relaja el corazón y no se vuelve a contraer porque no hay calcio para que ocurra la contracción. Si aumentamos mucho la concentración de calcio, aumenta la fuerza contráctil en exceso y produce un paro en sístole, es decir, se contrae el corazón pero no se vuelve a relajar. Para que esto ocurra, tenemos que entender cómo se produce la contracción, ¿cierto? En etapa. Entonces nosotros sabemos que primero tiene que llegar el potencial de acción a la célula cardíaca. Voy a poner la pantallita en blanco acá. Entonces tienen que pensarlo de esa forma.
Este es el corazón. Y yo le voy a hacer un zoom acá. O sea, aquí está el nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular. Se propaga para acá el impulso. Este impulso se propaga por todos los ventrículos, por el haz de His y después a las fibras de Purkinje, ¿cierto? Y eso permite que el corazón, si lo dividimos acá, en aurículas y ventrículos, se contraiga, ¿cierto? Si yo le realizo un zoom a estas células conductoras, yo podría ver al lado de podría ver una célula que es conductora, le vamos a poner una C, y una célula que es contráctil, le vamos a poner una C y una A, porque esta célula contráctil depende del calcio. Entonces, esta célula va a variar su carga eléctrica de membrana, su potencial eléctrico de membrana porque se depolarizó. Y como esta célula varía en su potencial eléctrico, al igual como ocurre con las neuronas, mediante uniones va a poder depolarizar a la célula vecina, que sería esta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Primero, el potencial de acción a la célula cardíaca va a gatillar la entrada de calcio desde el líquido extracelular. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Porque se van a abrir canales de calcio que son dependientes de voltaje. Y como nosotros tenemos una célula continua, vecina, que está depolarizada, porque es conductora, ella va a depolarizar a esta célula que es contráctil. Y eso va a producir apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que se produce la entrada de calcio por estos canales de calcio, se gatilla la liberación de calcio desde reservorios intracelulares. Es decir, este calcio produce en el retículo un estímulo en el cual este retículo, que es el retículo sarcoplasmático, va a comenzar a liberar calcio desde dentro. ¿Ya? El mismo calcio va a estimular que el retículo secrete más calcio. Posteriormente, este calcio va a formar un complejo con una proteína del citoesqueleto que se llama troponina. Entonces el calcio intracelular libre va a gatillar la contracción de los miofilamentos y va a producir la sístole. Es decir, se va a contraer el músculo cardíaco. ¿De qué forma? Estimulando estas proteínas del citoesqueleto que se llaman miofilamentos. Posteriormente, como este miofilamento no puede estar siempre contraído, en diástole se produce una disminución de los niveles de calcio intracelular. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el calcio intracelular baje? Primero, tiene que haber una recaptura en el retículo y mecanismo de extrusión. Por ejemplo, este retículo sarcoplasmático, por algún mecanismo, probablemente una bomba de calcio dependiente de ATP, va a ingresar calcio para guardarlo. Además, acá tenemos un intercambiador sodio-calcio, una bomba de calcio, una bomba de sodio-potasio, y cada uno de estos se va a encargar de sacar calcio, sacar sodio y meter potasio. Y de esa forma volvemos al principio. Entonces, básicamente, tenemos que considerar esto, que la concentración citosólica de calcio libre aumenta desde nivel de reposo de 0,1 micromolar a valores entre 1 y 10 micromolar durante la excitación. Es decir, puede aumentar desde 10 hasta 100 veces la cantidad de calcio dentro de la célula. Y eso es lo que permitiría que se pueda producir la contracción. Entonces, resumiendo, se excita, se depolariza la membrana, se abren canales de calcio dependientes de voltaje. Este flujo de calcio aumenta la concentración de calcio citosólico y además se une
a receptores de calcio que permiten que el retículo sarcoplasmático abra canales de calcio que incrementan el flujo de calcio hacia el citosol, incrementando aún más esa concentración de calcio, y esto deriva en una contracción muscular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, el más fino. Se produce entonces la apertura y estas corrientes depolarizantes vienen por gap junctions desde una célula que es generadora hacia una célula contráctil o de célula contráctil a célula contráctil, y esto produce potenciales que abren canales de calcio dependientes de voltaje. Posteriormente, ese calcio produce estimulación de la troponina y expone la miosina, ¿cierto? Se produce esta interacción entre actina y miosina que finalmente produce que esto se mueva, que se contraiga. Y posteriormente de que ocurre todo esto, el calcio va a ser transportado, ¿cierto? A través de, con gasto de energía, hacia afuera de la célula o hacia dentro del retículo para poder volver a cero. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Ya. Nos vamos a tomar 15 minutos y empezamos con la segunda parte de cardiovascular. ¿Ok?